Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el cálculo de indicadores de caries, esta vez para una población. A partir de los datos de una tabla que ahora os enseñaré, vamos a determinar una serie de indicadores. Determinaremos el componente C, el componente A y el componente O, el número de dientes careados, ausentes y obturados, del índice KOD, calcularemos también el índice KOS, los índices de restauración, de morbilidad y de mortalidad dental. Haremos lo mismo para el índice COD, para el índice COS y terminaremos calculando la prevalencia de caries en dentición permanente y la prevalencia de caries en dentición temporal, así como una serie de nuevos indicadores como el SIC, el índice de caries significantes, y el índice KOD de los KOD mayores de 0. Los datos que nos van a permitir resolver este problema los vamos a encontrar en un archivo Excel. Aquí encontramos una tabla donde, si os fijáis, vamos a encontrar una serie de columnas y vamos a describirlas. En la primera tenemos el número de identificación de los individuos desde el 1 hasta el 30, es decir, tenemos una población de un tamaño de 30. La segunda columna, la tercera y la cuarta corresponden al componente C, A y O del IKOD. Si os fijáis, por ejemplo, cogemos el individuo número 1, C del IKOD, es decir, el número de dientes careados tiene 0, número de dientes ausentes tiene 1, número de dientes obturados tiene 1, su índice KOD es 2. A nivel del individuo 1, su índice KOD 2. Fijaros que también podemos calcular lo mismo para el componente C, el componente A y el componente O del índice KOS, lo mismo para el IKOD, para el IKOS y finalmente la prevalencia en dentición temporal y en dentición permanente, que aquí lo que vamos a señalar con un 1 o con un 0 es 1 si su índice KOD es mayor de 0, y un 0 si su índice KOD es 0. Esto nos permitirá luego calcular de una forma muy rápida la prevalencia. Así pues, vamos a empezar. En el problema nos pide cuál es el componente C de IKOD. Fijaros como la columna del componente C de IKOD es esta primera, y lo que tenemos que hacer es sumar todos los componentes C de los 30 individuos. Si arrastramos el cursor, podemos ver que la suma de los componentes C de los 30 individuos da 56. Entonces podemos colocar 56. ¿Este es el componente C de KOD de la población? No. Esta es la suma de los componentes C, pero hay que dividirlo por el número de individuos. Es decir, que el componente C de KOD sería 56 partido 30. ¿Cuánto es 56 partido 30? Necesitaremos la calculadora. 30 es 1,86. Es decir, que el componente C del IKOD es 1,87 porque vamos a redondear. Ya tenemos calculado pues la primera cuestión que se nos planteaba. Vamos a la segunda. Componente A de IKOD. Lo mismo, vamos a sumar todos los componentes A de los 30 individuos. Nos da 23. Y vamos a hacerlo de manera similar. 23 es la suma de los componentes, pero no es la media de la población. 23 partido 30, eso es igual, cogemos la calculadora, 23 partido por 30, y esto es igual a 0,77. Vamos a repetir lo mismo para el componente O. Sumamos los componentes O de los 30 individuos. Nos da 48. Así pues, el componente O de la población será 48 partido los 30 individuos, porque es una media. Calculadora, 48 partido por 30. Y esto es igual a 1,6. Pues lo ponemos ahí, 1,6. Bueno, ya tenemos calculado los tres componentes. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide el índice KOD. Aquí hay dos formas de hacerlo. Podríamos sumar este componente, el componente C, el componente A y el componente O, y ya tendríamos el índice KOD directamente, o podemos, como tenemos una columna donde ya está representado el índice KOD de los individuos, no tenemos más que sumar, como hemos hecho antes, nos da 127 y el índice KOD sería 127
partido 30. Son dos formas diferentes de hacerlo, pero que nos dan lo mismo. 127 partido por 30 y esto es igual a 4,23. 4,24. 4,24. Pues bueno, ya tenemos calculado lo que sería el índice KOD de esta población. Continuamos resolviendo el problema y ahora vamos a determinar cuál es el índice KOS, es decir, cuál es el número de superficies careadas, ausentes y obturadas que tiene esta población. Para ello podemos ir directamente a la columna del KOS, donde ya están sumados sus tres componentes. Podríamos calcular también el componente C de KOS, el componente A, pero no nos lo está pidiendo en este caso. Pues vamos a sumar directamente los índices KOS de los 30 individuos que tenemos. Sumamos todos y nos da 270. Ese 270 es el sumatorio, pero no es la media. Para ello tendremos que dividirlo, 270 partido los 30 individuos que tenemos en este estudio, en nuestra población. Vamos a la calculadora. 270 partido 30 individuos, pues sale una media de 9. 9 superficies careadas, ausentes u obturadas tiene esta población de media. Continuamos con el índice de restauración. El índice de restauración es el peso que tiene el componente O dentro del KOD, expresado en tanto por ciento. Solamente tenemos que poner los datos que ya tenemos. ¿Cuál es el componente O de la población? Es 1,6. ¿Y cuál es el índice KOD de esa población? Hemos quedado que era 4,24. Vamos a la calculadora y hacemos el siguiente cálculo. 1,6 partido 4,24, que es el valor del índice KOD de esta población, nos da 0,377, que eso lo tenemos que expresar en tanto por cien. Luego estamos hablando de un 37,7%. Pasamos ahora a calcular el índice de morbilidad. ¿Qué es el índice de morbilidad? El componente C partido el KOD, el peso del componente careado dentro del valor total del índice KOD. Estos datos ya los tenemos recogidos, ya los tenemos calculados para la población. Luego es 0,76, el componente C es 1,87 partido el valor del KO, 4,24. Esto es igual, vamos a la calculadora, 1,87 partido 4,24, que esto es igual a 0,441 expresado en tanto por ciento, es 44,1%. El 44,1% del valor del KOD se debe al componente careado. Seguimos con la mortalidad dental, de la misma forma. ¿Cuál es el componente A de la población? Esta vez es 0,77 partido el valor total del KOD, 4,24, y esto nos da, vamos a la calculadora, 0,77 partido el 4,24, que es el valor del KO, y nos da 0,181, que es 18,1%. 18,1%. Y ya tenemos calculados los tres índices. Fijaros que la suma del índice de restauración, del índice de morbilidad y de la mortalidad dental nos tiene que dar 100. Muy bien, seguimos. Vamos ahora a calcular el componente C, el componente O y el índice COD de dentición temporal. Estos los tenemos en esta columna. La columna donde pone CD es el componente C del ICOD, el componente O, la siguiente, y fijaros que esto es la suma de los dos componentes. Pues vamos allá. ¿Cuál es el componente O de ICOD de esta población? Pues tendría que sumar todos los componentes C de los 30 individuos.
Si arrastro el cursor hacia abajo, leo perfectamente que son 13. 13 es la suma, pero no es la media. Luego tendré que poner 13 partido el número de individuos que tengo en la población, que son 30. Vamos a la calculadora y 13 partido por 30 es igual a 0,433. 0,43, que es la media de la población. ¿De acuerdo? Seguimos, hacemos lo mismo para calcular el componente O. Cerramos la calculadora, calculamos el componente O, sumamos todos los componentes O de los 30 individuos, sale 7 partido por 30, que esto es igual a 7 partido, perdón, 7 partido 30, 0,23. 0,23. Y ahora me está pidiendo que le dé cuál es el índice CODE. Puedo sumar estos dos componentes y ya lo tendría. Es lo mismo. O, como tengo la columna, sumo la columna y lo divido por 30. El índice CODE de los 30 individuos da, la suma da 20, pero lo tengo que dividir por los 30 porque tengo que dar una media. 20 partido por 30 esto es igual a 0,666. 0,66, que si os fijáis es lo mismo que sumar 0,43 y 0,23. Vamos a hacer lo mismo para calcular el índice COS. Nos piden el componente C y el componente A de ese índice. Bueno, los tenemos aquí en la columna. Si sumamos los componentes C del ICOS, nos da 18. Ponemos aquí 18, pero hemos de dar la media. Hay que referirlo a los 30 individuos. 18 partido por 30, con la calculadora nos da 18 partido por los 30 individuos que tenemos nos da 0,6. ¿Qué es este 0,6? Pues de media los individuos de nuestra población tienen 0,6 dientes temporales, superficies de dientes temporales careadas. Así es como deberíamos de interpretarlo. Componente O del ICOS. Vamos a calcular cuál es el sumatorio de los componentes O de los 30 individuos. 10. Nos da 10. Bueno, pues ahora vamos a calcular cuál es la media de esa población. Pues la media son esos 10 que suman todos, partido a repartir entre los 30 individuos que tenemos. Vamos a la calculadora, 10 partido por 30, esto todo el mundo lo sabe hacer, 10 partido por 30, y esto es igual a 0,33. 0,33. Fijaros, ¿cuál es el índice COS? Pues podría sumar, es el sumatorio del número de superficies careadas u obturadas temporales, 0,6 más 0,33. Vamos a comprobarlo porque lo podemos hacer también sumando directamente la columna de los ICOS de los 30 individuos que están aquí expuestos. Sumamos cuáles son en total y nos da 28. 28 dientes temporales careados y obturados tienen los 30 individuos en total, pero si calculamos la media, esa media sale a, vamos a verlo, 28 partido por 30 igual a 0,93. 0,93 superficies temporales careadas u obturadas tiene esta población de media. Bueno, y ahora vamos a calcular lo que es la prevalencia de caries, tanto en dentición permanente como en dentición temporal. La prevalencia de caries permanente la definimos como aquellos individuos cuyo índice
KOD es mayor de 0. Tienen caries, por supuesto. Entonces, fijaros cómo esta variable que hemos creado en dos columnas, la prevalencia en dentición permanente y en dentición temporal, la hemos dicotomizado en dos valores. 0 cuando su índice KOD es 0 y 1 cuando el índice KOD es mayor de 0. Fijaros, el individuo número 1 tiene un índice KOD de 2, luego cuando lo trasladamos al dato a prevalencia le vamos a colocar un 1. Fijaros, como todos aquellos individuos que tienen un índice KOD de 0, en la columna de prevalencia en dentición temporal le hemos puesto un 0. Es decir, aquí hay una variable que solamente toma valores de 0 o 1 y esto nos va a permitir fácilmente calcular la prevalencia, como vais a ver. Vamos allá, entonces nos pide cuál es la prevalencia de caries en dentición permanente. Lo que hago es sumar cuántos unos hay en la columna. Me sale 25. Luego, de los 30 individuos, tengo 25 que presentan un índice KOD mayor de 0. Luego tienen prevalencia de caries. Pues entonces vamos a calcular cuál es la prevalencia. 25 individuos tienen caries o historia de caries, pero de media, pero son 30 en la población. Luego deberemos dividirlo por 30 otra vez y 25 partido por 30 individuos es un 0,83, lo expresamos en tanto por ciento, es el 83,3% de la población que hemos explorado, en los 30 individuos, el 83,3% tienen un índice KOD que es mayor de 0. Es decir, tienen historia de caries. Esto es la prevalencia de caries de esta población. Vamos a hacer lo mismo para calcularlo en dentición temporal. Pero claro, aquí nos basamos en vez del ICOD, en el ICOD. Aquellos individuos que presenten un ICOD mayor de 0, 1, 2, 3, le colocaremos en la variable de prevalencia de dentición temporal un 1. Y aquellos individuos que presenten un 0, le colocaremos un 0. Al sumar cuántos unos hay en nuestra población, nos encontramos que hay 15 individuos que presentan unos, es decir, que tienen historia de caries. 15 individuos, ¿de cuántos? De 30. 15 individuos de 30, podemos coger la calculadora, pero bueno, lo vamos a hacer directamente, es un 50%. El 50% de nuestra muestra, de los individuos, presenta historia de caries activas o obturaciones. El 50%. Calcular finalmente dos índices que se emplean para valorar la distribución sesgada de la caries. El SIC y el índice KOD dentro de los KOD mayores de 0. Vamos a empezar por el primero. El SIC, que es el índice de caries significantes, lo entendemos como el índice KOD del tercio de la muestra que presenta un índice KOD más alto. Es el índice KOD de ese tercio de la población con los KODs más altos. Luego tendremos que buscar cuáles son esos individuos que presentan esos KOD tan altos. Y de ese tercio. Para ello cogeremos la columna del IKOD, que la tenemos aquí. Aquí no está ordenado, vamos a intentar ordenarlos de manera descendente. Y solamente lo hacemos para la selección, luego lo desharemos. Bueno, ya tenemos los 30 individuos ordenados de manera descendente de mayor afectación de caries hasta menor, que son los ceros. Pues claro, hemos de coger el tercio de esta población. Como tenemos 30 individuos, un tercio de 30 son 10. Pues vamos a calcular cuál es la suma de los índices KOD de esos 10 individuos que forman ese tercio de la población. Hemos de coger uno más porque aquí tenemos los 10, ¿de acuerdo? ¿Cuánto suma? 78. Esos 10 individuos, ese tercio de nuestra población, sus índices KOD suman 78, pero tengo que sacar la media. 78 lo tendré que dividir por, y aquí viene la duda siempre, por 10 o por 30. Es el tercio, son los 10 individuos. 78 partido por 10, eso es 7,8. Luego el índice de caries significantes de nuestra muestra, de nuestra población, es 7,8. Y finalmente vamos a terminar el ejercicio calculando el índice KOD dentro de aquellos individuos cuyo KOD es mayor de 0. Bueno, sabemos cuáles son los individuos que tenían un KOD mayor de 0.
tenemos aquí, eran 25 de los 30. Luego ya tenemos el denominador del cociente. ¿Pero cuál era el numerador? El índice KOD. Bueno, eso también lo hemos calculado. Fijaros cómo si sumamos cuál era el índice KOD de todos los individuos de la muestra, es 127, pero si incluimos el 0 continúa siendo 127. Luego realmente este dato ya lo tenemos también. Es 127 el índice KOD de aquellos individuos cuyo KOD es mayor de 0, la suma es 127. Partido, ¿cuántos? Esta vez no podemos dividirlo por 30, sino aquellos individuos cuyo KOD era mayor de 0, que eran 25. Luego el índice KOD de los individuos cuyo KOD son mayores de 0 es 127 partido 25. Vamos a la calculadora y al final tenemos 127, la suma de los KODs, partido solamente esta vez aquellos cuyo KOD era mayor de 0, que son los 25, y nos da 5,08. Esta es la media del número de dientes careados, ausentes y obturados en aquellos individuos cuyo KOD no es 0, es mayor de 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya termina el ejercicio. Espero que hayáis aprendido mucho y nos veremos en próximos videotutoriales.